Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo y dónde estés viendo este video. El objetivo del mismo hoy es hablar sobre el 9 de julio, Día de la Independencia. Se cumplen 204 años de esa fecha tan importante para toda la Argentina. 9 de julio de 1816, ese día donde comenzaba a gestarse este sueño de libertad, este sueño de independencia en la ciudad de Tucumán. Voy a empezar a hablar un poco de lo que fue desde el 25 de mayo de 1810 con la Revolución de Mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires y comenzando a llevarse a todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta llegar a este 9 de julio de 1816 y las consecuencias que dejó para todo este territorio nacional y también para los circundantes a la Argentina. Bueno, recuerdan que el 25 de mayo se había producido la revolución acá en la ciudad y había comenzado la guerra por la independencia. La primera batalla que logra tener el gobierno patrio, el primer gobierno patrio, que era la primera junta, fue en Suipacha, allá por 1810, que fue esta primera victoria. Después de esto, que le permite controlar transitoriamente el Alto Perú, hoy Bolivia, es sucedida la primera junta por la Junta Grande, que lo que hace es traer más personas, más diputados, más gente de distintas provincias del interior, también para sumar y para que sea un poco más federal, si se quiere. Esto obviamente genera rispideces entre Moreno y Saavedra. Recuerdan que Saavedra era el presidente de la primera junta. Y era un poco más conservador, y Moreno, que quizás era un poco más radical, pero a la vez centralista en algunas cosas, no quería que se amplíe. Más allá de eso, vota a favor y luego presenta su renuncia, que no es aceptada. Bueno, tras eso, lo que hace es pedir una carta diplomática como para poder ir hacia Inglaterra, y finalmente, en situaciones que no sabemos aún, pudo haber muerto asesinado o por cuestiones de una enfermedad, termina muriendo en alta mar. Nunca se supo concretamente qué es lo que pasó con Moreno. Su cuerpo lo tiraron al mar. Bueno, con Saavedra al mando, ya con Moreno muerto, si se quiere, ya camino a morir, Saavedra empieza a mostrar, digamos, todos sus ánimos, sus ansias de poder. Se produce en el medio también un motín llamado de las trenzas, donde, bueno, por algunas cosas raras de la historia, les decían a los integrantes del regimiento de patricios que se cortaran la coleta, el pelo, y bueno, esto genera un motín que finalmente es reprimido y son asesinados varias personas del regimiento de patricios. En el medio se produce ya, como les decía, con la Junta Grande, una derrota, la derrota de Huaki, hoy en la zona de Alto Perú, en Bolivia, el ejército del norte. Entonces esto genera de que Saavedra tenga que ir a hacerse cargo del mismo al norte. Cuando se va de la ciudad de Buenos Aires, los partidarios de Moreno aprovechan y dan, si se quiere, una especie de golpe de estado, y así generan que se produzca el primer triunvirato, que va a tener un corte centralista, con Zarratea, con Chiclana y con Juan José Paso como los triunviros. Después van a ir cambiándose algunos de ellos, va a ingresar Pueyrredón, y bueno, va a tener una importancia durante un año más o menos este primer triunvirato, como le decíamos, de corte centralista, y que empezaba a dilatarse, ¿no?, esta idea de independencia para estas tierras. Entonces, en el medio, recuerden que hablamos también en el video de Belgrano de su vida. ¿Qué pasa? El triunvirato le había dicho a Belgrano que tenía que bajar desde el norte hasta Córdoba y quedarse en una posición defensiva contra los realistas. Belgrano no hace caso, no acata la orden del primer triunvirato y baja, pero hasta Tucumán. Y en Tucumán logra la primera de sus victorias importantes y vital victoria, porque lo que permite para estas tierras es empezar a tener los territorios, sobre todo de la zona norte, más consolidados. Luego de Tucumán, lo que genera es que este primer triunvirato, que ya tenía un gran descreimiento, y con la llegada de varios
militares que vienen de Europa, entre ellos San Martín, estaba también Carlos María de Alvear. Bueno, generan una logia Lautaro, que lo que buscaban, así como varias logias en toda Sudamérica, apadrinados en su inicio por Miranda, que estaba allá en Londres, el venezolano, que también era masón. Bueno, todas estas logias masónicas lo que buscaban era la libertad de estas tierras aquí en Sudamérica. Entonces empiezan a conspirar contra este primer triunvirato y logran hacer un golpe de estado y así generar un segundo, ya obviamente con gente de la logia en él, Rodríguez Peña, Álvarez Tomás y Paso, que se mantiene en este triunvirato, pero después también va a ser reemplazado y van a ir ingresando otros. ¿Qué hace este segundo triunvirato? Lo que hace es decretar que se realice la asamblea del año 13, en 1813. Mientras tanto, Belgrano sigue yendo hacia el norte y en febrero de 1813 logra ganar la batalla en Salta. Así que una segunda victoria y sigue ascendiendo a lo que es la zona norte argentina y ya en lo que es el sur boliviano. Mientras también habían mandado a varios coroneles generales, a Padilla, Warnes, varios más, a que trataran de gobernar en distintas zonas de Bolivia, en lo que fue llamado las zonas de las republiquetas. Entonces esto fue lo que se permitió que estas tierras fueran transitoriamente afines a las provincias unidas, pues serían conquistadas de vuelta por los realistas y después finalmente, ya cuando sea el momento, obviamente pasarían a lo que hoy es Bolivia, a lo que hoy se conoce como Bolivia. Mientras esto pasaba, la asamblea del año 13 lo que hace es empezar a acuñar moneda, empezar a hacer lo que era el tema de la libertad de vientres. En su inicio lo que buscaron era que sacar directamente a todos los esclavos de las Provincias Unidas, pero bueno, esto genera la repercusión en Brasil, porque en Brasil comerciaban con esclavos, entonces era muy importante para su economía esta pésima práctica, y lo que genera es que, bueno, lo que se decide finalmente es que se haga una libertad de vientres, o sea, las esclavas que tenían hijos, ya los hijos eran libres solo por el hecho ya de nacer en estas tierras. Bueno, la asamblea del año 13 finalmente lo que no logra es generar la constitución, la independencia. No se logra ese objetivo, pero bueno, hace distintas cosas hasta finalmente cederle la importancia a este segundo triunvirato, que sigue gobernando hasta pasar ya a un directorio, ¿no? Un director supremo que va a ser el que canalice todo el poder sobre sus hombros para hacer frente a todo lo que era ya la oleada de Europa, que lo que pasaba en Europa era que ya estaba cayendo Napoleón Bonaparte en Francia y en toda Europa, y estaban volviendo las monarquías absolutas, las que habían estado hasta el inicio de la Revolución Francesa. Al volver el absolutismo y enviados Belgrano y Rivadavia a Europa, Belgrano se da cuenta de lo que estaba pasando y, bueno, al volver, esto ya va a ser ya para el 9 de julio, pero lo cuento ahora, él lo que va a proponer es que haya un descendiente de un inca como rey, como una especie de monarquía constitucional, para que sea más fácil reconocer la independencia en estas tierras. Mientras tanto, todo esto pasaba, siguen habiendo batallas. Antes de que Belgrano se vaya a Europa, recuerden que se pierde en Vilcapugio, se pierde en Ayohuma, hay varios combates menores más, y finalmente después del de Sipe con Rondó, ya definitivamente ahí sí se pierde lo que es el Alto Perú, y va a ser ya muy difícil recuperarlo ya para lo que es las Provincias Unidas. En el medio, lo que ocurría también estaba en Uruguay. En Uruguay lo que pasaba era que después del 25 de mayo, a pesar de que había habido la revolución aquí en Buenos Aires, lo que tenían en Montevideo era una fortaleza muy importante que les permitía resistir. Estaba el que era conocido como virrey de Lío, que supuestamente iba a ser el último virrey tras Cisneros, pero finalmente nunca logró serlo, solamente estuvo ahí en Uruguay.
Y a la vez lo que hacían también era bloquear el puerto de Buenos Aires. O sea, el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado por esta pequeña flota, si se quiere, que estaba sentada en Montevideo y que asolaba el Río de la Plata y que también buscaba víveres en varios ríos, como el Paraná, como el Uruguay. Y en uno de estos combates, que es el que se produce el 3 de febrero de 1813, que es el combate de San Lorenzo, cuando San Martín logra derrotar a una de estas partidas que había intentado guarecerse ahí en Santa Fe, en San Lorenzo, y buscando víveres para seguir manteniendo esta resistencia. A medida que pasan los años, los meses, lo que se genera aquí desde Buenos Aires es empezar a tener una armada. O sea, se compran varios buques a distintos países, Estados Unidos, varios lugares de Europa también, y capitaneados por el almirante Brown, que va a ser el gran jefe naval. En 1814 se logra que finalmente Montevideo caiga luego de un sitio que se había prolongado, luego varias luchas también en tierra. El comandante en jefe era Rondó, y finalmente, antes de que tomara la ciudad, es relevado por Carlos María de Alvear para finalmente tomar la ciudad y tener la gloria. O sea, le sacan la gloria, si se quiere, a Rondó y se la dan a Alvear. Bueno, finalmente cae Uruguay, y entonces esto sumado a la batalla que le decía de Tucumán, la batalla de Salta, más allá después de las derrotas que le decía también de Vilcapugio y Ayohuma, es muy importante para todo lo que es las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque les permite asentar su posición, sobre todo a Buenos Aires, que tenía esta flota y esta gente aquí enfrente nada más del Río de la Plata en Uruguay. Entonces le permite asentar la posición. En el medio también empieza a surgir un caudillo, que es José Artigas, que lo que empieza también es a predicar en base a sus ideas federales, y así con el tiempo poco a poco crea una liga de pueblos libres, y así suma las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe, Corrientes, también Misiones después, y Córdoba. Pero ¿qué pasa? Córdoba es la única que se va a mantener en eje y va a enviar a los diputados para lo que va a ser el Congreso de Tucumán en 1816. Todas las demás provincias que les decía recién no van a mandar diputados, y esto va a empezar a generar una rispidez obviamente con Artigas y con la banda oriental, porque también Buenos Aires como que no, digamos, además de alentar, si se quiere, la invasión de Brasil, lo que hacía era no defenderlo a Artigas, porque claro, tenía una idea federal y Buenos Aires tenía una idea centralista. Recuerden que siempre ese fue los dimes y diretes de Buenos Aires con el interior, ¿no? El interior quizás un poco más federal, y algunas provincias que sí apoyaban a Buenos Aires y otras no, en cuanto a su idea de centralismo. Mientras Belgrano había peleado en estas batallas que les decía, y después fue a Europa como diplomático, recuerden que antes también se había ido a Paraguay, se había perdido y había quedado todo en un status quo, y Paraguay se mantenía en forma autónoma, o sea, digamos, ya había declarado su independencia también en 1811. Se le envían cartas al dictador Gaspar de Francia para ver si manda diputados al Congreso, y no les responde. Después mandan un barco, una goleta, y es interceptada, y finalmente le dicen que es canallesco lo que está haciendo el Congreso, buscando que manden personas, diputados a un país, digamos, que se estaba formando cuando ya ellos habían decretado la independencia. Así que Paraguay sigue siendo independiente por su lado, hasta, recuerden lo que va a ser después, la guerra de la Triple Alianza, donde ahí finalmente va a haber una guerra entre Paraguay con Brasil, con Uruguay y con Argentina. Va a ser la Triple Alianza, que va a quedar destruido Paraguay. Eso lo hablaremos en algún momento si da el tema. Pero sigamos hablando un poco de lo que era este 9 de julio. Pasando a 1815, algunos historiadores que buscan hacer revisionismo, si se quiere, hablan de que Artigas había hecho un congreso previo en 1815 con estas provincias, con la Liga de Pueblos Libres. Bueno, finalmente, por lo que se pudo averiguar, lo que hace es mandar una carta a Pueyrredón, que va a ser director supremo, y en un momento habla de independencia, solamente habla de la situación de la banda oriental y todo eso. O sea que no estaría claro en este caso si hubo un congreso previo que sea tomado en cuenta en cuanto a
la independencia. O sea, si hubo una reunión o algo, no fue como el Congreso que fue en Tucumán, que fue elegida en la ciudad de Tucumán por varias razones, por la posición estratégica que tenía Tucumán, porque estaba el ejército auxiliar del Perú, o el ejército del norte como más se conoce, porque estaba bien defendido y porque había sido un lugar importante donde se había desarrollado la batalla de Tucumán. Esto ya centrándonos en 1816, había habido varias situaciones en el medio, varios directores supremos que fueron sacados de su puesto, como en el caso de Alvear, que duró 3 meses. Antes había estado su tío Posadas, después estuvo Álvarez Thomas, bueno, Balcarce brevemente, hasta que finalmente este Congreso de 1816 elige a uno de sus diputados, que vamos a hablar bien del tema, cada uno de ellos. Uno de sus diputados, Juan Martín de Pueyrredón, que es diputado por San Luis, es elegido para que sea el nuevo director supremo, y va a hacerlo durante varios años hasta 1819. Ya en Tucumán, el objetivo principal de San Martín era que se declarara la independencia, porque él necesitaba tener ya la carta de independencia para poder cruzar los Andes. Ya había peregrinado su plan para cruzar a Chile, liberar Chile y después por vía naval llegar a Perú y dar el gran golpe al Imperio Español. En los días anteriores se fueron llegando los diputados, que en total serían 29, los voy a leer a todos para no olvidarme de ninguno. El presidente fue Francisco Narciso de la Prida, de San Juan. El vicepresidente Mariano Boedo, de Salta. Los secretarios José Mariano Serrano, de Charcas, y Juan José Paso, de Buenos Aires. Y después diputados, ¿no? Buenos Aires tuvo Antonio Sanz, José de Regueira, Fray Cayetano Rodríguez, Pedro Medrano, Esteban Gascón, Tomás Manuel Anchorena. Catamarca tuvo a Manuel Acevedo y a José Eusebio Colombres. Córdoba, Eduardo Bulnes, José Antonio Cabrera, Jerónimo Salguero. Jujuy, Teodoro Sánchez Bustamante. La Rioja, Pedro Ignacio Castro Barros. Mendoza, Tomás Godoy Cruz, Juan Antonio Massa. Godoy Cruz, en el principal con el que se carteaba San Martín. Recuerden que ya estaba como gobernador ahí en la zona de Cuyo, en Mendoza, después de haber sido transitoriamente el líder del ejército del norte, tras que le dio el paso Manuel Belgrano ahí en Yatasto, Salta. En lo que hace obviamente es mantener a Güemes ahí en la zona norte, para así poder empezar a armar el ejército de la independencia, el ejército libertador, ahí en la zona de Cuyo, en Mendoza. En Salta también tenemos otro diputado, que es José Ignacio de Gorriti. De San Juan, Fray Justo Santa Marina de Oro, que es el tío de Sarmiento. Santiago del Estero tiene a Pedro y Francisco Uriarte y a Pedro León Gallo. Tucumán, Pedro Miguel Araoz, José Ignacio Tames. Después está Misque, que es uno de los lugares, unas provincias de el Alto Perú, hoy Bolivia, Pedro Ignacio Rivera. Charcas, Mariano Sánchez de Lori y José Severo Malavia. Chichas, incluyendo a Tarija, que estaba ya nuevamente siendo asediada por los españoles, doctor José Andrés Pacheco de Melo. Y los que no estuvieron presentes, que fueron los siguientes: el coronel José Moldes, de Salta, por estar detenido en la provincia. Recuerden que había intentado ser director supremo, pensó que tenía el apoyo en Salta, pero finalmente es detenido por desacato porque era bastante intenso y parece ser que intentó pasarse de manos, si se quiere, y bueno, terminó siendo detenido. Después el coronel Juan José Campero, de Chicha, al mando de tropas de combate. El presbítero Miguel Calecto del Corro, en Córdoba, misión diplomática ante Artigas, que después lo que hace del Corro es pasarse directamente al ejército de Artigas, que va a tener lucha contra los portugueses, contra Brasil, que finalmente van a conquistar la banda oriental. Van a tener después en 1817, van a tener después una guerra defensiva hasta la derrota definitiva en 1820, cuando ya Artigas definitivamente se exilia en Asunción, en Paraguay, hasta su muerte en 1850. Y recuerden que después la banda oriental estuvo 5 años más en posesión de Brasil, hasta que finalmente decretó su independencia en 1828, luego de esta guerra del Brasil, entre Argentina y Brasil, que Argentina gana la guerra, pero termina en cuanto a la diplomacia, perdiendo una provincia más, en este caso en la banda oriental. Y me olvidaba de dos: el médico Pedro Carrasco, de Cochabamba, que está al servicio del Ejército del Norte,
y, como decíamos, Pueyrredón, que tuvo que viajar a Buenos Aires a pesar de retrasar el viaje para asumir el cargo de director supremo. En total, digamos, o sea, estos 33 fueron 18 abogados, 11 personas del clero, ya sea padres o frailes, y 4 militares, con, digamos, lo que se eligió para elegirlos era un diputado cada 15.000 habitantes, por eso que Buenos Aires, después Córdoba, también estaba Charcas y varias provincias más tienen menos diputados, la mayoría suele tener 2 y algunos 1, y en el caso de Tucumán, que se le permite tener uno más por el hecho de albergar el Congreso y por la importancia que tuvo, como decíamos, por la batalla de Tucumán. Este Congreso finalmente logra decretar la independencia, se vota la independencia este 9 de julio contra Fernando VII, que era el rey español que había vuelto a hacerlo después de haber estado detenido durante algunos años en Francia, recuerden, por Napoleón Bonaparte, que era considerado el rey deseado, porque todos pensaban que iba a ser un rey distinto, pero cuando asume el poder, lo que hace es tener un gobierno absolutista total, o sea, vuelve hacia atrás y al contrario, hace todo lo posible para regresar hacia lo anterior. Entre otras las medidas que me estaba olvidando también, que se van decretando con los años aquí, se elimina la Inquisición. Hablando de la Inquisición española, se elimina la Inquisición. Y bueno, entre otras cosas más, como decíamos, se empieza a acuñar la moneda, se empieza ya a oficializar los que eran los colores patrios, la bandera celeste y blanca, la escarapela que ya había oficializada en su momento también por el triunvirato, y esta bandera de Belgrano que ya había tenido varias victorias en el suelo argentino y también intentando fuera de él, ¿no? Porque va a llegar después a Chile y a Perú. Bueno, con respecto a este 9 de julio, para ir cerrando, digamos, todo lo que estamos hablando del tema y ya después pasar a lo que es las consecuencias, se permite esto, se vota en lo que estamos hablando del tema de la independencia contra, o sea, fuera de la dominación, como decíamos, de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y unos 10 días después, Pedro Medrano se da cuenta que no habían puesto y de otra dominación extranjera, porque ya estaban empezando a ver distintos murmullos con respecto al tema, diciendo de que quizás estas tierras iban a empezar a ser cambiando a un imperio por otro, ¿no? Por Inglaterra o por cualquier otro, Francia, quien sea. Bueno, se pone esto también y de toda dominación extranjera. A partir de que se logra todo esto, de que se logra votar y digamos que el Congreso estaba funcionando, o sea, recuerden que se habló de la forma de gobierno. Como decíamos, le dije hace un rato, Belgrano había propuesto la monarquía, que sea un inca el que sea coronado en esto, para que nadie dijera nada en Europa con respecto al tema de la república, pero la mayoría quería que haya república, y uno de los que propuso fue el diputado Acevedo. Hablaba de que sea una monarquía constitucional. Bueno, esto entró en una fase de lentitud, se empezó a decir que se iba a hablar con los pueblos, a ver si los pueblos decidían que querían esto o no. Bueno, quedó en la nada y, digamos, el Congreso funcionó en la ciudad de Tucumán exactamente desde el 24 de marzo de 1816 hasta el 16 de enero de 1817. Tras eso sería trasladado a Buenos Aires, desde el 12 de mayo de 1817 hasta el 11 de febrero de 1820, que funcionó aquí en Buenos Aires, y fue perdiendo toda esta importancia que había tenido. O sea, logró el objetivo de declarar la independencia, quizás en uno de los momentos más terribles para estas tierras, ¿no? Porque quizás lo lógico hubiese sido, después de 1810, que se declarara la independencia, pero se tardó 6 años, y se declaró en el peor momento, porque todas las posiciones en América estaban siendo reconquistadas por los realistas, desde México hasta Chile. La única parte, digamos, como que todavía estaba libre, era las Provincias Unidas, Paraguay y la zona de la Banda Oriental, que después sería invadida por los portugueses, por los brasileros. Y bueno, se decreta finalmente esta independencia. Entonces esta es la carta tan importante que le permite a San Martín ya ser el líder de un ejército, el ejército de los Andes, con una carta de independencia. Bueno, cuando es trasladado a Buenos Aires, como les decíamos, pierde su esencia, pierde su eje y va teniendo cada vez menos importancia, hasta que finalmente
lo que se hace es decretar una constitución, que va a ser una constitución muy centralista, el 22 de abril de 1819, y que va a generar mucho rechazo, porque la mayoría de las provincias quería que sea una forma de gobierno, una forma de encarar las cosas federal. Y este centralismo de Buenos Aires, que después va a generar también unitarios y que ya estaban los federales también, bueno, lo que genera es mucho rechazo, hasta que finalmente se genera una batalla, la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, donde las fuerzas de Stanislao López de Santa Fe, de Ramírez de Entre Ríos, vencen a la de Rondó, a la de Buenos Aires, y unos días más, 10 días, que asume el último director supremo, que es José Pedro de Aguirre, que intenta detener a Tagle, a Pueyrredón, a varios más, y después les permite que se escapen del país, y finalmente ahí se termina el directorio. Y esto lo que genera es la anarquía del año 20, donde las provincias empiezan a ser gobernadas ya directamente en forma autónoma. La mayoría ya estaba siendo gobernada ya de unos meses, pero a partir desde esta fecha concreta, 1820, por eso que también este año es el año del bicentenario de la provincia de Buenos Aires, empiezan a ser gobernadas por las distintas personas en las distintas provincias ya en forma autónoma. Y esto va a generar años de anarquía, si se quiere, varias luchas internas en lo que va a ser los unitarios y los federales, que después también veremos si se habla del tema con respecto a eso, con varias personalidades, con Facundo Quiroga, con el Manco Paz, bueno, con Rosas mismo, con Lavalle, con Dorrego, con un montón de gente. Eso va a ser mucho después, pero bueno, la importancia de lo que fue esto, ¿no? Hay que destacar lo que fue esto, que se declaró la independencia quizás en el peor momento que se pudiera haber declarado. Que digamos las Provincias Unidas siguieron intentando buscar y llevar la libertad a toda Sudamérica. Esto se va a ir concretando con el tiempo, porque recuerden que en 1824, a inicios de 1824, ya cuando San Martín ya se había ido a Europa y quedaba Bolívar desde el norte. Recuerden que habían tenido una entrevista que ya vamos a hablar cuando sea el tema de San Martín, en 1822 en Guayaquil, en hoy Ecuador, y queda al mando solamente Bolívar, y se genera esta última batalla, la batalla de Ayacucho, en Perú, en 1824. Ahí se termina el último reducto español. Después quedaron algunos pequeños reductos más en la isla de Chiloé, y bueno, va a quedar Cuba, va a quedar Puerto Rico, y después va a haber una invasión en México también en 1829, que va a ser repelida. O sea, ya las provincias, ya los países de América estaban constituidos, la mayoría quizás en una forma de gobierno que va desde la república hasta un poco más concentrado el poder, porque había que mantener el poder en esa época, y esta independencia va a ir siendo reconocida, ¿no? En un principio fue por el Reino de Brasil y Portugal y Algarve. Después va a ser reconocida por Estados Unidos en 1822, en 1824-25 por el Reino Unido, y ya en la década de 1857 por Francia, en 1859 por España. Obviamente ya había pasado mucho tiempo de eso, y también se va a producir lo que es la Constitución Argentina finalmente en 1853, que ya también se hablará del tema, tras la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852. Se genera en 1853 esta constitución nueva, donde ahí sí se definen todo la forma de gobierno representativa republicana federal, un gobierno con gran libertad, con un montón de cosas que empezó a tener importancia décadas después y que llega hasta incluso hasta el día de hoy, y ya con ningún esclavo obviamente en estas tierras. Bueno, espero haber sido concreto en cuanto a la información. Seguramente me he olvidado de muchas cosas, pero lo importante es esto, que a pesar de los años que se tardó, desde 1810 hasta 1816, 6 años, se pudo decretar esta independencia, aunque después se generaron un montón de rispideces más, como siempre suele pasar en la historia y como ha pasado en estas tierras en Argentina. En muchas rispideces obviamente con las distintas provincias, pero poco a poco se va a generar una fisonomía entre el centralismo porteño, entre la élite, si se quiere, de Buenos Aires, y la gente del interior, la gente también ilustrada del interior, la gente de campaña del interior,
hablamos en su momento también de Güemes, hablamos un montón de gente más y bueno, se logró este objetivo, sacar al Imperio Español y empezar a tener un país con un montón de situaciones, obviamente que no... una vez que se generó la independencia y pasaron las décadas, no es que se solucionó todo. Se empezó a tener un país y con los años, recuerden ya son más de 200 años, hoy se cumplen 204 años, se pudo empezar a tener un país un poco más justo, si se quiere, con los años, pero todavía falta mucho para que podamos tener ese país que todos necesitamos, que todos queremos, este país libre, donde nadie te diga nada por decir lo que vos pensás, donde nadie te pueda acusar de nada, ni te pueda detener de nada por generar la libertad, la independencia de uno mismo. Así que hay que seguir luchando como siempre para lograr la completa independencia, la completa libertad de estas tierras. Les mando un fuerte abrazo, que empiecen y que terminen bien la jornada. Viva la patria, viva Argentina.